Vamos a leer el día de hoy el capítulo 5, versículo 41 y versículo 42. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41 y versículo 42. Damos tiempo para que lo vaya buscando, acérquese siempre, si no tiene Biblia, el hermano aquel que tenga, comparta la Biblia con su hermano para que todos podamos leer la palabra del Señor. A medida que lo vayamos encontrando, Hechos 5, 41 y 42, a medida que lo vayamos encontrando nos ponemos en pie. Si lo encontró me confirma con un amén. Le damos lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos al Señor. Señor y Dios, Padre nuestro, Príncipe de paz, dador de la vida, Dios Todopoderoso, vamos hoy delante de su presencia, Señor. Damos gracias, Dios mío, por la posibilidad de reunirnos, Señor, porque si nos juntamos, Señor, es porque usted nos ha juntado como la gallina junta sus polluelos, Dios mío. Le pedimos, Señor, que usted en este servicio espiritual pueda cortar cadenas, Dios mío. Le pedimos que usted pueda poner yugos, Señor. Le pedimos que su presencia se mueva, Dios mío. Necesitamos más de usted, Señor. Necesitamos más de su presencia. Necesitamos escuchar la palabra, Dios mío. Yo me pongo como el primero, Señor amado, que necesita de su corrección, que necesita de su consuelo, Señor. Necesitamos más de usted, Dios mío. En esta hora, Señor, vamos delante de usted, Dios de gloria, pero no nos presentamos como lo que somos, Señor. No nos queremos poner ningún cargo delante de usted, Dios mío, ni ningún nombre, Señor. Hoy vamos como barro en manos del alfarero. Señor eterno, nunca le he dicho el barro al alfarero cómo debe hacerse, Señor. Así también el día de hoy no vamos delante de usted demandándole ni pidiéndole nada, Señor. Solamente le rogamos que en su misericordia y en su amor eterno, Señor, usted nos pueda moldear conforme a su imagen y semejanza. Se lo pedimos, Señor, úseme, Dios mío, en esta palabra. Ponga el carbón ardiente en mis labios, Señor, y háblenos, Dios mío. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, mi amado hermano, Dios le bendiga. Estamos en el tiempo de los apóstoles, la primera iglesia del Señor, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que vivió el avivamiento, la iglesia que predica el Evangelio y entran 3.000 almas a la iglesia del Señor, vuelven a predicar y otras 5.000 almas se convierten. Conocemos muy bien esta historia, la historia de la gran iglesia de los Hechos en los primeros capítulos, y nos encontramos en la persecución de los apóstoles. Ellos predicaron el Evangelio del Señor, todo lo que ellos hicieron fue hacer el bien. La Biblia dice que sanaron a muchos enfermos, que libertaron a muchos cautivos. Dice la palabra del Señor que muchos demonios salieron de los cuerpos y que la bendición de aquella ciudad fue una gran bendición. Sin embargo, a los hombres de la ciudad no les agradó el Evangelio de Jesucristo y se enojan ellos con la palabra del Señor. La Biblia dice que no le prohibieron hacer milagros, no fue lo que le molestó. No le prohibieron tampoco liberar endemoniados. Lo que a estas personas no les gustó de la iglesia del Señor era que ellos hablaron del nombre de Cristo. A la gente nunca le va a gustar cuando le nombren a Cristo en su vida o cuando nombren a Cristo en la situación. Lo que los países menos quieren es que Cristo se haga presente en su vida, porque el nombre de Cristo es un nombre que suele traer muchos problemas. El nombre de Cristo es un nombre que es sobre todo un hombre que rompe el margen, que rompe lo normal, que rompe la vida del hombre para formar algo nuevo. Por eso las personas no quieren que se anuncie a Cristo en la calle, porque la persona que hoy tiene una botillería, si le nombramos a Cristo va a empezar a perder clientes. La persona que hoy está traficando, si le nombramos a Cristo, si nombramos a Jesús en la vida de las personas, esas personas no van más a consumir droga, esas personas ya no van a ir a buscar un cigarro, esas personas no van a ir a buscar un vicio, van a empezar a buscar a Cristo en su vida.
Y estas personas se molestaron. Se molestaron porque Cristo estaba sacando a la gente de la sinagoga, porque la gente ya no buscaba una religión, porque la gente ya no buscaba la ayuda de un sacerdote, porque la gente ya no hacía más sacrificio, porque la gente entendió que el sacrificio de Cristo fue el mayor sacrificio que pudo haber vivido. Por eso, si nosotros queremos ver cosas grandes, si usted, mi amado hermano, quiere ver su vida cambiar, si usted quiere que Dios le sane, si usted quiere que Dios le liberte, si usted quiere que Dios le dé fortaleza, no busque, mi amado hermano, en una iglesia, en una persona. Ponga a Cristo en su vida. Si usted quiere vivir cosas sobrenaturales, ponga a Cristo en su vida. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para sanar pecado, tiene poder para hacer libre al hombre, tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para jugar nuestras lágrimas, tiene poder para dejarnos libres de todo mal. La sangre de Cristo tiene el poder para hacer esas cosas. Por eso dice que estas personas se enojaron y que los apóstoles se sintieron gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, del nombre del Señor. Si vemos unos versículos más atrás, en el versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice más adelante, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en número, así de hombres como de mujeres, tanto que las personas sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre ellos y ellos iban a ser sanados. Por eso es raro cuando salimos a las calles que no pase nada, debiese de pasar algo. Si usted sale a la calle a predicar el Evangelio, si usted sale a la calle a predicar a Cristo, tiene que haber un problema, tiene que pasar algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en los puntos de prédica, algo tiene que suceder en los impactos, algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar en la vida. Dice que se hacían muchas señales por manos de los apóstoles, muchas señales por manos de los enviados del Señor. Y si usted es un enviado de Dios, si usted es un enviado del Señor, sus manos van a sanar enfermos. Ese es el versículo que nosotros creemos. Que usted le puede morder una serpiente y no le va a pasar nada, porque Cristo va con ustedes. ¿Usted quiere vivir ese evangelio? Esa es la gran pregunta. ¿Usted quiere vivir ese evangelio? Amén. Nosotros queremos vivir ese evangelio. Para vivirlo va a necesitar tres cosas que este versículo nos va a enseñar. Y vamos a ver las tres formas, las tres claves para vivir un evangelio de poder, un evangelio de fe, un evangelio de fuego en nuestra vida. Dice el versículo 41, y salieron ellos de la presencia del concilio, salieron gozosos. Esa es la primera cualidad que debe tener un hijo de Dios. Esa es la primera cualidad que debe tener un hijo usado por Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Esta es la primera cualidad. Salieron de allí, pero salieron gozosos, salieron alegres en gran manera. Ellos están gozosos porque golpearon sus espaldas, por eso están gozosos. Están gozosos porque le azotaron, están gozosos porque le hirieron, están gozosos porque los maltrataron, porque los trataron de mentirosos, porque los trataron de blasfemos, por eso están gozosos ellos. Ellos estaban gozosos cuando se sanaron los enfermos, pero siguieron gozosos cuando les golpearon. Estaban gozosos cuando todo estaba bien, pero siguieron estando gozosos cuando las cosas no salieron bien, cuando empezaron a haber problemas. El problema de la iglesia del día de hoy es que nosotros estamos gozosos cuando nos dan una honra. Estamos gozosos cuando nos toca predicar en el punto de prédica. Estamos gozosos cuando nos toca dirigir una oración. Estamos gozosos cuando el pastor nos nombra, cuando el pastor dice que Dios tiene algo en nosotros, nos gozamos en grande manera. Pero cuando el pastor dice que Dios puede hacer algo con el otro hermano, empezamos a dudar. Cuando el pastor dice, el hermano Jeremías, Dios lo puede usar y yo me gozo, yo me alegro. Pero cuando dice el hermano Fernando, Dios lo puede usar, ¿no deberíamos gozarnos también? Cuando decimos al hermano David, al hermano Guillermo, Dios lo puede usar, también deberíamos alegrarnos. Deberíamos alegrarnos también con lo que otro quiere traer. Ese es el problema, que somos felices, pero no somos gozosos. Porque el gozo está en todo tiempo y en todo momento. El gozo está cuando Dios me usa a mí, yo estoy gozoso. Pero cuando Dios usa al otro hermano y el otro hermano Dios lo respalda, yo también me gozo. El problema es que estamos llenos de personas que van a las campañas. Y si ellos predicaran, piensan que las almas se salvan. Pero si otro hermano predica, y si las almas pasan cuando otro está predicando, cuando otro es el que coordina, cuando otro es el que hace el monitoreo, cuando a otro le toca llevar la palabra,
también debemos gozarnos. Porque es un gozo muy grande, mi amado hermano, que un alma se salve, más allá de quién sea el hombre que Dios use. Por eso vamos a ver al apóstol Pedro, el hombre de quien está hablando este versículo, que salió gozoso de la presencia del concilio, gozoso de ser azotado. En este tiempo el apóstol Pedro era el apóstol de la iglesia, el pastor de la iglesia. Pero lo vamos a ver años después, cuando el apóstol Pablo era el nuevo hombre de Dios a quien Dios empezó a usar. Cuando ya no se hablaba tanto del apóstol Pedro, sino se empezó a hablar del apóstol Pablo en la vida de la gente, o en la vida de los corintios, en la vida de los romanos. El apóstol Pablo era la persona que empezó a tener renombre. Y el apóstol Pedro escribe en su carta. Él pudo haber dicho, yo estuve antes que fuese el apóstol Pablo. Él pudo haber dicho, yo estuve cuando Pablo era Saulo. Él pudo haberse defendido, él pudo haber atacado al apóstol Pablo. Sin embargo, él no hace eso, él habla de los escritos del apóstol. Y dice, tenemos pues la palabra profética más ciertísima. Tenemos lo que el apóstol Pablo nos dijo. Quizás difícil de entender, dice él, pero es un hombre de Dios. Él habla del apóstol Pablo como un hombre de Dios, porque él estuvo en todo momento gozoso. Estuvo gozoso cuando Dios lo usó a él, estuvo gozoso cuando Dios usó a Juan, y estuvo gozoso cuando Dios usó al apóstol Pablo. En todo tiempo se mantuvo con gozo. ¿Qué tan gozosos estamos nosotros? ¿Qué tan gozosos estamos cuando somos nosotros los que somos nombrados? ¿Qué tan gozosos estamos cuando las hermanas Dorcas a una hermana lo nombran más que a la otra? ¿Qué tan gozosos estamos? Los celos y los pleitos son lo contrario al gozo. Los celos y los pleitos son los contrarios a la alegría, los contrarios al agradecimiento. Si usted es celoso del hermano, si usted tiene celos en su vida, aunque sean celos pequeños, aunque solo sea una envidia muy pequeña, eso va a hacer que usted deje de vivir una vida alegre. Eso va a hacer que usted deje de vivir una vida gozosa en el Evangelio. Si usted no puede ser gozoso cuando Dios usa a otro hermano, no va a estar gozoso en la prueba. Esa es la gran verdad. Si usted no es gozoso cuando el otro es nombrado y usted no es nombrado, usted nunca va a estar gozoso en la prueba. Por eso Juan el Bautista dijo, si es necesario que yo mengue para que él crezca, que así sea. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, pero él murió estando gozoso. Estuvo gozoso cuando alguien ocupó su lugar y siguió gozoso cuando murió. Por eso él es el mayor de todos los profetas. Los otros profetas, usted ve a Elías, y no hubo un profeta que estuviera junto con Elías. Elías tuvo que morir para que Eliseo empezara a profetizar. Samuel tuvo que morir para que otro profeta viniera. Todos tuvieron que morir para que otro profeta fuera el nuevo profeta de Jerusalén, el nuevo profeta de Israel. En cambio, Juan el Bautista no murió, pero él le dio el camino a otro profeta. Antes de morir dijo, escúchenlo a él. He aquí el Cordero inmolado que quita el pecado de la humanidad. Escúchenlo a él. Lo primero que necesitamos para hacer la iglesia de poder, gozo en los hermanos, gozo en su vida y gozo en la mía también, gozo que todos estemos gozosos en todo tiempo, en todo momento. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice el versículo 42, y todos los días, ¿cuántos días? Todos los días. Ellos enseñaban en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y aquí quiero que pongamos atención en este punto. Nosotros muchas veces vivimos en una iglesia que es muy polarizada, una iglesia que es muy radical en lo que vive. Tenemos muchos hermanos que dicen que si buscan a Dios en sus casas, no es necesario ir a la iglesia. Se va a encontrar usted con muchos hermanos que le digan, yo busco a Dios en mi casa, no necesito una iglesia. Jehová es mi pastor y nada me faltará y no necesito a un pastor. Eso no es correcto, mi amado hermano. Nosotros necesitamos a un pastor y necesitamos congregarnos, porque la Biblia dice que estaban todos los días en el templo anunciando la palabra del Señor. Ahora, hay otro polo opuesto que a veces nosotros vivimos, que decimos vamos a buscar al Señor en la iglesia, pero no lo buscamos en nuestra casa. Queremos llegar a la iglesia y queremos danzar en la iglesia, queremos sentir al Señor en la iglesia, queremos profetizar, queremos hablar nuevas lenguas cuando estamos en la iglesia, pero no le hemos buscado en nuestra casa, no le hemos buscado en nuestros hogares, no le hemos buscado en nuestro día. No tenemos un culto personal, porque nosotros en el templo vamos a estar días martes, días jueves y días domingos.
pero los otros 4 días de la semana usted tiene que buscar a Dios en su propia casa, en su propio lugar. El problema es que a veces decimos, como el día es martes, puedo vivir bien todo el día, vivirlo tranquilo, y llego el martes a gozarme con el Señor. Pero Dios le estaba esperando el martes en la mañana también. Dios también quería verlo a usted orar el martes en la mañana, el domingo en la mañana, que usted le dedicara un día al Señor. No significa que no haga lo que tiene que hacer. Si tiene que trabajar, trabaje. Si tiene que ordenar en la casa, si tiene que ocuparse de sus quehaceres, hágalo. Si tiene que estudiar, cuando vuelvan al colegio los más jóvenes, estudien, está bien, pero denle un tiempo a la oración del Señor, denle un tiempo a la búsqueda de Dios. Hace poco estábamos en un culto y uno normalmente cuando viene a la iglesia viene con ganas de gozarse, venimos con ganas de alegrarnos, con ganas de sentir a Dios, de sentir la presencia del Señor. Pero estuve en las primeras alabanzas, en las primeras oraciones, me voy a poner a mí como el mal ejemplo en esta oportunidad, poniendo que soy el único que vive esto. Estaba en el culto y no sentí nada especial, sentí un culto normal, un culto tranquilo. Y voy a pasar a orar, el hermano dice, vamos a ponernos de rodillas para orar una oración más antes de la palabra. Yo me estoy arrodillando y en eso le digo al Señor, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Señor, ¿por qué no estoy sintiendo nada? ¿Por qué veo que otros lloran y yo no estoy llorando? ¿Por qué veo que otros levantan sus manos y yo no estoy sintiendo el deseo de levantar las manos? ¿Por qué no te siento? Y voy a empezar a arrodillarme con la idea de reclamarle las promesas al Señor. Usted estaría con nosotros todos los días y el Consolador iba a estar con nosotros. Iba a arrodillarme con la intención de la oración, pedirle al Señor una respuesta. Y mientras me estoy arrodillando, sentí del Señor y me dijo, no le voy a decir que fue la voz audible, pero fue lo que sentí del Señor, ¿cómo te voy a dar ahora lo que tú no buscaste hoy día? ¿Y cuántas veces el Señor nos estará pensando? Nosotros en el culto le decimos, Señor, tócame. Y el Señor nos dice, ¿cómo voy a darte ahora lo que tú no has buscado durante el día? ¿Cómo voy a darte el domingo lo que tú no buscaste durante la semana? ¿Cómo voy a darte ahora después de la palabra lo que tú no buscaste cuando entraste por esas puertas? Porque a veces entramos por las puertas de la iglesia diciendo venimos a un culto más, pero después de la palabra danzo. No, mi hermano, desde antes de la palabra usted ya tiene que estar alabando el nombre del Señor. Cómo el Señor nos va a bendecir, cómo el Señor va a hacer milagros en su vida, cómo el Señor va a cortar cadenas, cómo el Señor va a pudrir yugo, si usted le busca en su casa, mi amado hermano. Cómo el Señor nos va a dar poder en los puntos de prédica, porque el poder no se recibe cuando está con el micrófono en la mano, mi hermano. El poder no se recibe cuando está parado predicando en la calle. El poder se recibe en la oración que otro no ve. El poder se recibe cuando usted le busca al Señor en la casa. Ahí se recibe la unción de Dios. La presencia de Dios no se recibe cuando tocamos un instrumento, ni se recibe cuando alguien nos nombra o cuando un pastor unge nuestra vida. Usted va a recibir poder del Señor cuando esté en su casa buscando a Dios. Por eso la Biblia dice que estaban ellos en el día de Pentecostés, estaban en una casa, no estaban en el templo. Ellos no estaban en la sinagoga, no estaban en ningún lugar grande, estaban todos reunidos en un pequeño lugar, el aposento alto. Pero estaban unánimes, estaban orando, estaban alabando el nombre del Señor y de repente cayó sobre ellos y se cumplió la promesa que dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted quiere, mi amado hermano, que cuando usted predica a Cristo quede un problema, está bien. Tenemos que dejar un problema en este lugar. Las Tierras Blancas tiene que tener un gran problema. Tierras Blancas tiene que tener un gran problema. ¿Cuál es el problema? La gente ya no está yendo a los hospitales. Los enfermos ya no van a los CEFAM. Los enfermos ya no están yendo a los consultorios. Están yendo a la última esquina de Tierras Blancas, porque en ese lugar Dios está sanando enfermos. La gente ya no está yendo a los psicólogos. La gente ya no está yendo a la droga. Que la gente mañana no vaya al alcohol. Que venga a la última esquina de Tierras Blancas a decir, en ese lugar Dios va a darme una palabra, en ese lugar Dios me va a tocar, en ese lugar se van a cortar mis cadenas, en ese lugar voy a ver la gloria del Señor, mi amado hermano, y recibirán ese poder. Pero es necesario que estén gozosos todo el tiempo. Es necesario que se goce cuando los enfermos otro los sane. Es necesario que se goce cuando otro predica, cuando otro danza, cuando otro siente al Señor, cuando otro es el que está llorando. Usted tiene que gozarse también. Busque a Dios en la iglesia, pero busque a Dios en su casa, mi amado hermano. Busque a Dios cuando otros lo vean, cuando le den la oportunidad que se sienta el Señor, pero cuando esté solo en su casa, cuando nadie lo esté viendo, cuando no esté el pastor, mi amado hermano, siga buscando al Señor.
El gran problema y el gran dilema es que esperamos a que no esté la autoridad para empezar a sentir algo diferente. Que esperamos a que no nos esté viendo el pastor para empezar a avanzar. Nunca predica así el hermano Jeremías, pero ahora que no está el pastor, ahora va a predicar con fuego. Ahora que el anciano no le está mirando, ahora va a empezar a dar palabra profética porque ya nadie lo está mirando. Eso no es así, mi hermano. Tenemos que sujetarnos a autoridades. Por eso dice que ellos estaban en el templo era un lugar público. Ellos predicaron donde lo podían ver. Ellos predicaron donde no iba a apuntar el sacerdote, donde nos iba a ver el levita, donde nos iba a ver el hombre de autoridad, donde nos iba a ver el concilio. Ellos predicaron ahí. Pero no puede ser, mi hermano, que usted sienta algo en la casa y que no lo sienta en la iglesia. Y no puede ser que usted sienta algo en la iglesia que no sienta en la casa. No son dos polos opuestos, son las dos cosas juntas. Esta es la Trinidad del Señor para su vida, hermano. ¿Quiere ser un predicador de poder? ¿Quiere ser una mujer de poder? ¿Un hombre de poder? ¿Un joven de poder? Empieza a gozarse en el Señor. Empieza a predicar al Señor en el templo y empieza a buscar a Dios en su hogar. Y déjeme decirle que esta palabra de hoy no va a retornar vacía en su vida. Yo creo que lo vamos a poder cumplir, mi amado hermano. Póngase en pie. Esta ha sido la palabra del Señor. No quiero alargarme más. Vamos a estar pasando el alma, mi amado hermano. Busque a Dios en su casa, busque a Dios en su vida, ore a Dios en su trabajo, ore al Señor cuando vuelvan al colegio, en las universidades, ore a Dios, mi amado hermano. Busque la presencia del Señor. No va a darle Él en el culto lo que usted no haya buscado en la casa. Él no va a darle en la iglesia lo que usted no haya buscado en su habitación. Él no va a respaldarle. Por eso Él dijo: cierren su puerta y busquen a Dios en secreto, y lo que pidieron en secreto Él lo va a recompensar cuando estén en público. Oremos al Señor. Señor y Dios, Padre nuestro, Príncipe de paz, Dios de la vida, Dios todopoderoso, vamos, Señor amado, hoy delante de su presencia, Dios mío. Señor eterno, le pido que esta palabra pueda quedar en los corazones, Señor. Si